Les recuerdo que el viernes pasado se posesionó como presidente de Colombia Abelardo del Espriella, por supuesto, el Tigre, como se le conoce coloquialmente, va a dirigir Colombia. Y un gobierno, por supuesto, muy de derecha, muy aliado de Estados Unidos, muy aliado, por supuesto, bueno, con la parte del continente que está pintada de azul, a la cual pertenecen, que para mí no es una pintada de azul por una cuestión ideológica, sino por una cuestión que comparten todos y es su compromiso y su afiliación con los Estados Unidos de América. Se podría decir que ideológicamente más que nada también por el tema de la administración Trump. Estamos hablando de los Daniel Noboa, de Keiko Fujimori, de Javier Milei. Entonces tenemos un Abelardo del Espriella que ha prometido mano dura contra la delincuencia, contra el narcotráfico. Tenemos, pues, por supuesto, muchas preguntas sobre qué es lo que podría hacer la presidencia de Abelardo del Espriella y cómo podría condicionar lo que pasó el día de ayer, que fue el terremoto en Colombia, como lo estábamos comentando hace unos minutos. Para responder todas estas preguntas a nuestro panel está con nosotros el analista internacional Jorge Mora, vía Zoom, para conversar sobre la posesión de Abelardo del Espriella y qué es lo que viene para Colombia y para Ecuador. En la relación con Abelardo, la relación entre Daniel y Abelardo. Así que Jorge, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Radio Fuego. Carlos. Bueno, ¿No lo de hecho, escucha? le estaba escuchando en el segmento. Sí, ¿Me te escucha? escuchamos, Jorge. Sí, No. perfectamente. De acuerdo. Estaba escuchándolos a ustedes hace unos minutos y coincido plenamente porque este es un nuevo momento, no tanto, yo no sé si por la presencia de Donald Trump, sino por los nuevos tiempos. Yo creo que a partir de la caída del muro de Berlín y de cuando se deshizo la Unión Soviética, la izquierda perdió el rumbo. Y la verdad es que cuando ya el capitalismo mismo le quitó la posibilidad de ser el representante de los trabajadores a la izquierda, el mundo se reinterpreta de una nueva forma. Y yo creo que estos nuevos tiempos vienen orientados a una interconexión mundial, porque inclusive las guerras cambiaron. Ahora se habla de las guerras híbridas, donde no solamente es cuestión de armas, es cuestión de eh, puja de aranceles, por ejemplo, o de acuerdos comerciales, o de una serie de elementos que hacen que ninguna economía del mundo sea absolutamente individual, ni inclusive regional. Hoy las economías son a nivel mundial, por lo tanto, creo que el mundo se está alineando a esta nueva forma de entender la modernidad, es decir, con intercambios, con acuerdos, yo diría, con negocios que tienen que ver con el otro lado del mundo. Y entonces, donde alguien ofrezca, por ejemplo, materias primas importantes o ofrezca mano de obra a precios competitivos, yo creo que se va a llevar la tajada del pastel. Y en esa línea de pensamiento, yo creo que Colombia se ha alineado a esta nueva forma de llevar el siglo XXI. Sí, te agradezco, Jorge, por lo que mencionas. Te quiero hacer una pregunta de entrada, tal vez muy fuerte, pero quisiera saber tu opinión al respecto y después continúo para darle la palabra al panel. A mí lo que me sorprende de Abelardo del Espriella, y yo creo que en su momento también hubo esa duda con Donald Trump, es que, bueno, Trump en su momento, antes de que entre el tema político, 20 años antes incluso, yo diría que, o no lo diría, sino que me remito a los hechos, era un candidato que era un individuo, un empresario que se alineaba más con el Partido Demócrata, que probablemente tenía visiones críticas sobre ese partido y de repente se convirtió en una referencia del conservadurismo estadounidense 2 décadas después, en el año 2016, cuando llega a la primera presidencia. A mí me sorprende que Abelardo del Espriella representa justamente, no voy a decir que hace una cuestión trompista, pero Abelardo del Espriella es un empresario, abogado, que tiene muchísimo dinero, que ha vivido poco en Colombia, que en este momento tiene un discurso súper derechista en contra del narcotráfico, todos estos temas, pero él fue abogado penalista del año 2013 al año 2019 de Alex Saab, que es un acusado por la justicia estadounidense como uno de los corruptos más célebres, se podría decir, de lo que fue la dictadura venezolana en su momento, que para mí sigue todavía, todavía estamos en ese sendero, simplemente que no han cambiado realmente las cosas en totalidad, a pesar que Maduro ya está en prisión. Yo te quiero preguntar, ¿qué esperar de un individuo como Abelardo del Espriella, que, si te soy honesto, al menos la sensación que a mí me da es que la agenda que él maneja es una agenda más bien que
que era la que más podía impactar en Colombia por ser la contraparte del gobierno de Gustavo Petro, pero yo no sé si en convicciones individuales estamos hablando de este señor tan católico y tan conservador y tan antinarcotráfico como dice, ¿no? A mí me sorprende. No sé tú qué opinas, Jorge. No, la verdad es que aquí me acuerdo de Sigmund Bauman y la realidad líquida, es decir, las personas ya no son, sino que se acomodan a las circunstancias. Entonces, cuando antes se tenía dirigentes políticos que nacían, vivían y morían con una tendencia, hoy tenemos más bien gente que se va acomodando a los nuevos tiempos. Y Abelardo del Espella es una de estas personas. A mí también me causa una serie de desconfianza una persona que eventualmente, cuando yo lo conocí, al tipo cuando era anticatólico y sin embargo hoy cada vez que pronuncia algo dice la palabra de Dios. Es decir, este es el nuevo tipo de político que no se alinea a la derecha o a la izquierda, sino que más bien se acomoda al momento. Y el momento político vamos a tener una serie de personajes en el mundo que se van acomodando de acuerdo como las fichas del tablero de ajedrez así lo manden. Por lo tanto, ¿es una persona confiable? Yo diría no. Más bien es una persona que sabe aprovechar los momentos del mundo y en esta parte yo creo que si el mundo va por una línea más bien de recoger aquellos valores que la teoría woke lo despreció y hoy está recogiendo cable y se está llevando a una recomposición, por ejemplo, de la familia tradicional o de aquellos valores que les permite a la gente tener acceso a trabajo. Mira, los jóvenes de alguna forma hoy tienen muchísimas dificultades en encontrar profesiones útiles y peor de encontrar trabajo estable. Por lo tanto, Abelardo de la Estrella se acomoda a este tipo de perfiles que van intentando encontrar oportunidades para darle respuestas a la vida. Cristian. Sí, bueno, la verdad es que estaba pensando un poquito en lo que estábamos hablando antes, bienvenido una vez más, por supuesto, a Fuego News, de todo este tema de quizá el populismo, ¿no? Usted conversaba o comentaba sobre de la Espriella. Yo creo que realmente es una respuesta a la necesidad no solamente del pueblo de Colombia, sino quizá a nivel político regional. Es decir, creo que es un efecto espejo. Notamos al inicio de este siglo, este socialismo del siglo XXI, esta nueva izquierda, justamente, que a pesar de que creo que, bueno, sí, por supuesto tenían un rumbo, estaban muy bien organizados, realmente se notó un dominio a nivel político por no solamente las formas en las cuales se vendían, sino lo que trataban de hacer, ¿no? Este antiimperialismo, ¿cómo decirlo? Este ensanche de los pueblos y nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Ahora vemos una narrativa totalmente opuesta. Vemos una narrativa en contra, quizá un poquito de este socialismo del siglo XXI, y como pasa aquí en Ecuador, prácticamente todo es correísmo o anticorreísmo. Siento que ahora hay muchos presidentes que están tratando de salir un poquito de este socialismo del siglo XXI. Lo vemos en Colombia, justamente con el cambio tan gigante y abrupto que existe de Petro digamos, un personaje como de la Espriella que me parece muy interesante y quisiera verlo un poquito desde este enfoque, justamente regional a nivel latinoamericano. ¿Cómo lo ve usted, analista? De hecho, todos son momentos y entonces generalmente los jóvenes se ponen en contra del poder. Y el poder te dijo que ahora, por ejemplo, hay que tener un análisis de víctima-victimario, es decir, este análisis que vino desde el marxismo, donde siempre hay un opresor y un oprimido. Pero sin embargo, si bien es cierto, en el discurso que va siendo muy deseable, muy útil, bastante apetecible para personas ya mayores de sobre los 40, 45 años, y sin embargo los jóvenes se quedaron sin un espacio. Por eso es que ahora, por ejemplo, se tiene gente que intenta buscar profesiones que le permitan sobrevivir. Lo primero, sobrevivir. Segundo, construir una filosofía de vida. Y el socialismo del siglo XXI, en una teoría confrontativa, no da respuesta a la gente joven. Y en esto hay que ser, digamos, un poco más flexible. Yo sigo insistiendo en lo que planteaba Sigmund Bauman, la sociedad líquida, es decir, buscando los espacios que te permitan encontrar soluciones a la vida. El socialismo del siglo XXI no las dio. La izquierda a partir de 1990 no lo dio, por lo tanto apenas tuvo una vigencia de 30 años. Y en 30 años se agotó un modelo que se agotó en sí mismo. Por eso yo sigo insistiendo. A la izquierda del mundo no la derrotó la derecha, la izquierda se derrotó sola y la derecha de alguna forma está intentando dar las respuestas que necesita la gente. Yo como padre de familia lo que intento es que mis hijos tengan trabajo, que tengan posibilidades de estructurar familia. Mira,
Ahora con esta moda, por ejemplo, que cuando los chicos ya dicen, yo ya no tengo hijos, ya no tengo espacio, ya no tengo familia, ahora lo que tengo son gatos y perros. Esto es un signo de que la sociedad no tiene respuestas frente al futuro. Un país que no tiene hijos no tiene respuesta al futuro, ya no tiene esperanza. La única esperanza la tienen los países que tienen hijos. Por lo tanto, hay que encontrar un modelo político que permita retomar la esperanza, porque ¿qué pasa si es que las personas ya no nacen, ya no se reproducen? Entonces tenemos el ocaso tal vez de la sociedad occidental y entonces posiblemente tengamos un grupo de viejos atendidos por robots, aquello que está pasando en la China, que está pasando en Japón o en la misma Corea, donde ya no tienen jóvenes y tienen que tener una serie de, inclusive, mascotas virtuales que permiten tener una especie de el ocaso de la civilización occidental. Buenos días, Jorge. Un gusto saludarlo. Mire, sí, justamente hablando de esta oportunidad de oro que tiene la seguridad entre ambos países, en Ecuador y Colombia, ¿qué tan grave fue para el gobierno ecuatoriano no tener un buen aliado como el presidente Petro? ¿Y qué necesita en estos momentos Ecuador con Abelardo de la Espriella? Sabemos que el fin de semana una de las primeras operaciones de Abelardo de la Espriella fue contraatacar contra algunas estructuras criminales del narcotráfico justamente en Colombia, y cómo eso se puede desplazar, cómo este problema de fondo puede desplazarse de los narcotráficos de Colombia hacia el Ecuador, qué consecuencias puede tener en nuestro país. A ver, en principio habrá que recordar históricamente a principios del siglo XXI cuando todo estaba aliado hacia la izquierda y sin embargo las respuestas que generaron fueron insuficientes y fueron fracasadas. Hoy se tiene otros espacios hacia la derecha y entonces se está intentando tener otro tipo de soluciones. Yo veo con preocupación, por ejemplo, ahora hay una gran empatía y una gran simpatía y una coincidencia de ideas entre Daniel Noboa y, por ejemplo, Abelardo de la Espriella o Keiko Fujimori, el mismo Javier Milei o Bukele en Centroamérica. Y yo creo que se está intentando dar otro tipo de respuestas, pero la pregunta que yo sigo planteándome es, cuando dicen la lucha contra el narcotráfico, ¿a qué se refiere? ¿Acabar con el narcotráfico? ¿Limitarlo? ¿Controlarlo? Porque yo coincido con lo que ustedes planteaban hace un momento en el segmento anterior mientras lo conversaban. A la larga, esta guerra contra el narcotráfico va siendo de cierta forma inútil mientras exista demanda. Mientras los Estados Unidos, mientras Europa y Asia sigan consumiendo drogas, alguien las va a producir y alguien las va a vender. Y entonces este problema del narcotráfico no solo puede ser abordado desde Hispanoamérica, tiene que ser abordado de una forma global, donde se ataque primero la demanda y después la producción. Pero es que no se puede terminar con un negocio que el cual tiene una enorme demanda desde los Estados Unidos. No obstante, se siguen lanzando misiles, se atacan lanchas, se tiene controles en los contenedores y sin embargo todavía existe una gran oferta de de estupefacientes en los Estados Unidos y también existe capturas millonarias en los puertos y en los aeropuertos. Por lo tanto, no obstante la lucha parecería ser una lucha fracasada. Entonces, algo se está haciendo mal. Yo estoy de acuerdo en que los gobernantes se alineen en una línea de pensamiento. Está correcto y está bien, siempre y cuando todo el proceso de narcotráfico se lo entienda y se lo intente combatir. Y entonces aquí me hace falta una respuesta mucho más definitiva de Donald Trump, por ejemplo, o de la misma Unión Europea. ¿Qué pasa con ellos? Ellos la consumen y sin embargo solamente están intentando culpar del problema del narcotráfico a quien lo produce y a quien lo vende, pero nadie ataca a quien lo demanda y a quien lo paga. Jorge, 8 de la mañana, 20 minutos para finalizar y agradecerte cortito. Te quiero preguntar, aparte del tema de la venta de energía, que sabemos que entre Petro y Noboa no había sinergia por una cuestión ideológica, aparte de eso, ¿qué otros beneficios ves para Ecuador a mediano o a largo plazo, o incluso a corto plazo, que Abelardo de la Espriella sea ideológicamente, digamos, que esté alineado con Daniel Noboa? ¿Qué otros, se podría decir que negocios o intercambios podría haber entre estas dos naciones para que ambas se puedan beneficiar? Aparte de la venta de energía de Colombia-Ecuador, que ya sabemos que ese es el principal tema que se va a solucionar, ¿no? Mira, en principio yo planteo el hecho de que si seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre, los resultados van a ser los mismos de siempre. Es decir, el Ecuador va a ser deficitario, vendedor de materias primas y les vamos a comprar productos con valor agregado.
Cuando Daniel Noboa se acerca a Abelardo del Espriella, me encantaría que se acerque no solamente el presidente, sino el equipo de gobierno, que intenten mejorar la oferta exportable y también lo que van a comprar a otros países. Y un segundo momento, me encantaría que la región comience a pensar como tal, como región y no como países individuales. Me encanta, por ejemplo, el efecto que tienen los países europeos y también los del Asia-Pacífico, que se alían para negociar con el mundo. Ya es el momento de darle un poco más de vigor a aquello que nació como el Pacto Andino o como la Comunidad Andina de Naciones. Y en esta parte yo creo que es el gran momento para hacer una región y para intentar ir al mundo como región, no como países, y ahí seremos más fuertes. Caso contrario, este problema de tener unas economías pequeñas sin posibilidades de futuro es bastante escaso. Por lo tanto, es el momento de dar el salto de calidad para trabajar en forma conjunta como región frente al mundo.